Lo prometido es deuda. Nos encontramos con Pedro Requena, campeón con el Boys el 84, campeón con la U el año 87 y 90, terminó en Melgar y vamos a hablar de su trayectoria. Pero antes de eso, ¿por qué el apelativo o el apodo de Periquito? Bueno, eso me lo pusieron en el barrio, porque me manifestaban a mí que los Pedros, se les decía Perico. Y es por eso que yo, por ejemplo, poco me decían Pedro, siempre me llamaban como Perico. Y más bien ya cuando voy al fútbol, sí empezaron con el Pedro Requena, pero ya una vez que supieron de que me decían más Perico, apareció lo de Pedro Perico, ¿no? Pedro Perico Requena, ¿no? Así es. Que ya teníamos nosotros una experiencia, bueno, dentro del fútbol peruano, el Pedro Perico era León, pues, ¿no? Exacto. Esto era el que inicialmente llevaba ese apelativo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te inicias en el fútbol? Yo comienzo en el fútbol, bueno, como siempre pasaba, ¿no? En el barrio, armando un grupo de vecinos para salir a jugar algunas competencias de índole amistosa. Dentro de eso, por ejemplo, nosotros teníamos cerca de donde nosotros vivíamos un campo deportivo que era de Batarrima y nosotros siempre asistíamos ahí, ¿no? Había gente amiga que nos fue conociendo y pudimos nosotros contactar con algunos que eran directivos de algunos equipos y a mí me tocó iniciarme oficialmente en la Liga de Carmen de la Legua Reynoso, Ah, mira, ¿jugando por qué equipo? jugando por el José Galvez, Así se llama el equipo. así se llamaba el ¿Qué equipo. edad tenías? Yo tenía 14 ¿Y años, jugabas de defensa? jugaba de volante. Ya. Yo era, digamos, un volante mixto, un 8, ¿no? Y entonces ellos me llevaron a participar del torneo. El torneo se jugaba al costado del río Rima, había una cancha de tierra Ah, mira. y de verdad que yo de verdad que muy contento con ese inicio, la verdad. Yo agradezco bastante también a ellos porque inclusive al año siguiente, como yo era un jugador amateur, era menor y todo eso, ellos decidieron desafiliarse para que yo pudiera pasar a un equipo de primera, Ya. ¿no? Al año siguiente, cosa que no se podía hacer, pero si el club no participaba del siguiente torneo, entonces todos los jugadores aparentemente quedaban libres, pero libre entre comillas, porque yo ya tenía, ellos ya me habían ofrecido a un equipo que justamente había sido ascendido el año que nosotros hemos jugado el torneo de segunda división. Y, Jugué con ellos al siguiente año, ya se jugaba en el campo de Coxa, que era ya. una empresa de aceite, y ahí se jugaba el torneo de primera división, ¿no? Nosotros terminamos terceros, no pudimos acceder para ir a Copa Perú, y dentro de ese andar en el fútbol amateur, también estaba, pues, lógicamente, en mi colegio participando de la selección. Yo estudié en el Colegio José Olaya, de La Perla, aquí en el Callao, Jugaste interescolar. jugué interescolar. Y dentro del grupo que nosotros conformábamos, la selección del colegio, tenía compañeros que estaban en Boys. Ah, mira. Y ellos son los que me animan a que yo fuera a jugar al Boys. ¿A dar una prueba o jugar A, ya? hacer una prueba, porque lógicamente ellos eran jugadores, no Claro. podían decidirlo. Pero Ya. ya habían conversado con el técnico, que era el profesor Jorge La Rosa. Claro. Entonces Jorge aceptó que yo fuera a hacer la prueba Para eh, una categoría juvenil. para un torneo juvenil, exacto. Porque en ese tiempo no habían sub. Claro. Era juvenil, infantil y calichín. Y te quedas en el Boys. Y me quedo en el Boys. Solo hice una práctica en el espacio que teníamos ahí dentro del club Claro, sí recuerdo. Un y patio. un patio, exacto. Y al Claro. día siguiente nosotros teníamos pactado un partido amistoso. No, la verdad que no me acuerdo con qué club, en el Estadio San Marcos. ¿Y juegas de Y zaguero juego de o zaguero. volante? Yo juego de zaguero, ¿por qué? Porque ya en la selección del colegio, En el el Olaya. profesor Paiva, que era juez de partida en atletismo, Ya. me pide que juegue por ahora como zaguero mientras
se buscaba un zaguero en el colegio para que yo pudiera tomar mi posición, que era la que yo tenía hasta ese momento, ¿no? O sea, así Pe- llegas al Boys. Así llegó al Boys. ¿Y cuándo Entonces, debutas? ¿Y quién te hace debutar? yo comienzo a jugar en Boys el año, bueno, el año 77, que todavía estaba yo en el colegio, ya estoy en Boys, en el juvenil del Boys. En diciembre de ese año me hacen mi primer contrato, ¿no? ¿Ya? Soy ascendido al primer equipo y a comienzos del año 78, en el torneo que se hace a nivel regional, no sé si se hacía por regiones, nos toca debutar en la ciudad de Iquitos, un partido contra CNI que terminamos empatado y el técnico era el profesor José Chiarelli. O sea, el profe Chiarella te hace debutar en el fútbol. Así es. ¿Con quién hiciste pareja, te acuerdas, en la saga? Me parece que fue Eusebio el que jugó conmigo. Eusebio Salazar, Así subcampeón es, con el Boys en 76. así es. Ya. Entonces con él, sí, con él fue que yo debuté en la saga central del Boys, porque el siguiente partido no nos fue bien, perdimos de locales en el Telmo Carbajo frente a Huaral. En el histórico y mítico estadio Telmo Así Carabajo. así es. ¿Ante el Guaral de Pedrito? Ante Huaral de Pedrito. De Pedrito Ruiz. Y entonces bueno, hubo algunas críticas de parte del profe Chiarella para nuestra actuación Hacia tu y persona. hacia nosotros, pero encontramos como siempre yo lo menciono, ¿no? Un compañero como Eusebio que habló conmigo. Eusebio Salazar. Eusebio Salazar habló conmigo y me dio la confianza del caso como para que yo pudiera seguir adelante, ¿no? Porque siempre un chico que tiene 17 años y lo catalogan de una forma o por un partido que no te va bien, no lo puedes lapidar, ¿no? Entonces él lo entendió de esa manera, me lo transmitió Eusebio, y yo realmente agradezco mucho desde aquel momento y siempre lo recuerdo y lo voy a recordar, ¿no? Las palabras que él me brindó y que lógicamente que a mí me sirvieron de mucho, ¿no? Porque de ahí para adelante me bajaron a jugar en un torneo juvenil, Ah, mira. porque ese torneo juvenil te daba la posibilidad de jugar un torneo internacional de esa categoría y porque también estaba de por medio la selección juvenil. Claro. Que al final fue tomada también por el profesor José Chiarella. Y bueno, nosotros luchando ahí terminamos siendo partícipe de esa selección que jugó el sudamericano en Montevideo, el año 79. Esa Claro. fue la participación de nosotros en una selección juvenil, con un resultado favorable en lo personal, más no en el tema colectivo. De resultado de la Porque, selección, ¿no es cierto? exacto. Quedarán eliminados. Pero también nosotros teníamos al frente pues dos selecciones como la uruguaya, ¿no? De Rubén Paz, y la argentina de Diego Maradona, Que luego fue campeón mundial. con el Pelado Díaz, que Exacto. luego fue campeón del mundo. Así es. O sea, te enfrentaste a Maradona en ahí, juveniles. nosotros el primer partido no participamos del juego. Ah, mira. No nos tocó jugar, estuvimos en la tribuna, pero el segundo partido, que fue contra Uruguay, primera vez que yo veía un estadio con 70.000 personas alentando a un equipo que era la selección juvenil de Uruguay, tuvimos una buena actuación, el resultado no fue bueno, pero inclusive algunas notas salieron desde acá de Lima, con relación de mi participación, seguramente con algunos comentarios de la gente que estuvo presente en el estadio, ¿no? Y eso me permitió a mí terminar siendo el titular de esa selección juvenil. Claro. Ahora, Pedro, ¿en qué momento te afianzas en el Boys y en qué momento te dan la capitanía? Porque tú fuiste el capitán en el 84, que el Boys sale campeón, pero creo que la capitanía, la cinta, te la dan antes, ¿no es cierto? Sí, yo regreso de ese torneo juvenil Ya. y encontramos nosotros al profesor Latorre, me parece. Chito Latorre. Chito Latorre, Ya. ¿no? Y entonces, pero ya el campeonato estaba comenzado ya. Ya. Entonces nos tomaba en cuenta en el grupo de 16, ¿no? Andábamos en el banco, hasta que se abre la posibilidad de que me den una chance para jugar, Ya. ¿no? Por una acumulación de tarjetas de Julio Aliaga, no,
Julio no era, creo, bueno, de Aliaga, era él el zaguero que jugaba junto con Eusebio Salazar, ¿Ya? y abrió esa posibilidad y entonces yo ingresé a jugar ahí. Y de ahí me fui asentando y me fui quedando como titular para empezar a jugar ya en el equipo de primera división a partir de ese momento, ¿no? ¿Y en qué momento te dan la cinta? ¿Te recuerdas? ¿Qué año? Mira, yo me acuerdo, más o menos yo debo haber tenido algo de 22 años, una cosa así, cuando me dan la capitanía. Inclusive el O sea, muy año... chiquillo. Sí, inclusive había gente que tenía mayor trayectoria en el club ¿Ya? y sin embargo esto no les tocó, ¿no? Me tocó a mí y lógicamente que nosotros muy orgullosos de lo que y de la confianza que nos dieron, ¿no? Entonces, ¿No recuerdas el técnico que te da la capitanía? la verdad que no me acuerdo, pues nosotros hemos tenido al profesor Chito Latorre, a Eloy Campos, Ah, Eloy bueno, Campos también, también claro. fue técnico de nosotros, ¿no? Mundialistas, ¿ah? Claro, De México 70. de verdad que gente que nos ayudó bastante, nos hizo crecer mucho porque nos dio la confianza para poder seguir siendo titulares, ¿no? Porque tú también tienes partidos buenos y partidos regulares y partidos malos, Claro, pero sin embargo, si tienes el respaldo del técnico, eso te hace reaccionar después de una mala actuación y lógicamente que tienes que enmendar, ¿no? Y eso me claro. pasó, entonces sostuve la campaña y de verdad que muy, muy agradecido. Si bien es cierto, Boy siempre tuvo el problema del tema económico, Económico, ¿no? claro, Pero también encontré una circunstancia que poco la he vivido, aunque yo solamente tengo 3 equipos en mi carrera deportiva, claro. pero lo del Boys era impresionante realmente, y eso sí nunca me voy a olvidar porque lo que pasaba en el club, lo que significaba el club acá en el Callao, era tremendo. Y eso que yo fui después a Universitario, Y que luego a es, que Melgar. es, que es un equipo grande, ¿no? Y luego a Melgar, ¿no? Que representa una ciudad. Claro. Ahora, Pedro, llegas al 84 como capitán y llega Marcos Calderón. Marcos Calderón, palabras mayores, ¿no es cierto? Y toda esa época, ha Sí, sido tu técnico. sí, Respeta tu capitanía. sí. ¿Recuerdas un diálogo al respecto? Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, ya lo tomo como anécdota, ¿no? O sea, yo Ya. era una de las personas o de los futbolistas, que no me gustaba subir a la mesa de masajes, Ah, mira. no era de los jugadores que le gustaba que las piernas le brillen, Ya, cosas como esas que había en ese momento, ¿no? ya. Entonces, yo en los entrenamientos no era de ponerme vendas, de ponerme muchas cosas, a pesar de que creo yo era necesario o es necesario. Entonces nosotros siempre llegamos ajustados un poquito con el tema del... No llegábamos tarde, Ya. no llegábamos tarde, pero llegábamos, Pero por a la hora, ejemplo, como se dice. sí, o Y sea, ahí, 5, 6, 7 minutos antes de la hora, y yo lo único que hacía era sacarme la ropa, ponerme la ropa de entrenamiento y saltar a la cancha. Y mientras habían algunos que recién estaban terminando y habían llegado mucho más temprano que yo, ¿no? Entonces pero el profe Marco me lo hizo saber, me lo mencionó una vez, te tuvimos lo recalcó. ¿Y ahí? una conversación, ¿Qué te dijo? me dijo, él me mencionó, me dice, Pedro, aquí en el club, en lo que significa la parte deportiva, la cabeza soy yo. Entonces yo tengo que dar una muestra de responsabilidad, una muestra de buen trabajo, ser una persona puntual. Entonces, y después de lo que significa el técnico que soy yo, viene el capitán. Y el capitán es usted. Entonces usted tiene que darme un buen ejemplo. O sea, Mm, yo no le digo que está llegando tarde, pero está llegando siempre muy apretado a la hora. Entonces, tienes que dar el ejemplo. sería bueno, ¿no? Que vinieras un poco más temprano y estar presente pues con tus compañeros. Entonces yo sí empecé y entendí eso y empecé a llegar un poco más temprano, ¿no? Pero fue una de las conversaciones que también me sirvió por el tema de acercarme un poquito a lo que significaba pues el comando técnico porque teníamos nosotros la referencia de muchos compañeros anteriores a nosotros
de lo que había significado pues Marcos Calderón dentro de su carrera, ¿no? Claro. Y de la forma como los ha llevado, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente que nosotros con el respeto del respectivo, siempre tratamos pues de recoger aquella sugerencia y que a nosotros nos sirvió también, ¿no? ¿Por qué crees que campeón ese Boys? Ese Boys y ¿Qué tuvo ese Boys en especial para campeonar? Que fue el último ese título del Boys Boys. fue una familia de jugadores deseosos de sacar adelante al club. A ver, creo que no teníamos una figura descollante al inicio del torneo, inclusive nosotros nos acordamos mucho de un partido que hicimos contra Alianza, Que creo que Alianza les gana. que Alianza Los nos goleas, gana, creo, ¿no? sí, nos gana, y entonces el profe en la primera práctica de la semana nos lo hace saber, pues, ¿no? Miren chicos, que las cosas, que nos salieron, que no sé qué, y que esto. Y entonces Darío Herrera, que en paz descanse, que era nuestro arquero, el Chacal, pide la palabra, ¿no? Y enfrenta un poco al profe, pues, ¿no? Entonces le dice, profe, pero creo, en mi opinión, un equipo de fútbol no puede dejar de jugar con volantes de marca. Un volante de marca, claro. Entonces, pero sabiondo el profe. ¿Qué le dijo? No, o sea, le dijo, el término, o sea, las palabras del profe fueron claras. Está bien, de repente puede ser que yo me haya equivocado ahí en la conformación, pero eso es lo que yo quiero poner. Pero tampoco usted se puede comer los goles que se comió. Entonces, Así le dijo al Chacal. con eso quedó resuelto el tema. Ya. Con eso quedó resuelto el tema, el profe mantuvo su idea y ya todos sabemos los resultados, ¿no? Con Zuluaga, con Peralta y con el Pato Cabanillas, que ninguno de los tres marca. Y el que... Porque el Peralta era el marcar, mixto, ¿no? Peralta era el mixto. Claro, y el que intentaba marcar era el de mayor edad, que era César. Peralta, ¿no? claro. Pero sin embargo Pero no hubo campaña, un volante de marca, ¿no? No hubo. Y a pesar de eso, marcaron la diferencia, ¿no? Exacto, sí. ¿Tú con quién hiciste saga? Yo ¿Con Nana Mendoza? Con Nana Mendoza. Ya. Y hay veces con Izuki, o hay veces Izuki jugaba por mí cuando yo estaba convocado a la selección, por ejemplo, que a veces no nos tocaba jugar. Nosotros no concentrábamos muy seguido, Ya. ¿no? Y de repente empezamos a concentrar de forma continua y nos llevaron a concentrar al Sheraton, Ya. ¿no? Entonces, bueno, encontraron ahí alguna persona que podía brindarnos esa concentración y Boys la tomó. Entonces, en una de esas no concentraciones, por ejemplo, nos reuníamos para almorzar, hacer un descanso y luego irnos al estadio todos juntos, ¿no? Ya. Y en una de esas, el profe Marcos siempre utilizaba una sortija con un brillante. Ya. Me acuerdo, era un brillante rojo que él siempre tenía, ¿no? ¿Por cábala? Debe ser, ¿De ahí? de verdad que sí. Entonces, debe ser porque justamente lo que te voy a terminar de contar es justamente lo siguiente, ¿no? O sea, la pepita esa roja que tenía la sortija, a la hora que el profe hace un movimiento no se da cuenta de que no estaba. ¿De ahí? Entonces ha revuelto ahí donde nosotros hemos estado almorzando, revolvió todo, movió todo y no apareció la bendita piedrita. Pero él, sin embargo, agarró, se fue a la casa, porque era cerca de su casa donde nosotros almorzábamos, y trajo otra sortija con otra piedra. Y ya se fue más tranquilo, y ya se fue más tranquilo para el juego. O sea, por eso te digo, de repente, sí, el tema de la cábala tenía que ver mucho dentro de lo que ha significado su labor como técnico, ¿no? Tú me contaste una anécdota en una oportunidad de Cabanillas que le quería hacer siempre guachita. Sí, ¿Cómo fue esa? sí, la verdad que nosotros habíamos escuchado, en Alianza también le había pasado algo parecido. El 75, seguro. Yo supongo que el Pato también debió haber conocido esa anécdota, ¿no? ¿De ahí? Y entonces, el profe Marco tenía mucha familiaridad con Juan Carlos. Ya. Entonces, en un partido, por ahí, ¡pac!, hace el Pato pasar la pelota por el medio de las piernas del profe y no le gustó. Y el profe siempre tenía la costumbre de tener una o dos pelotas en los brazos. Y Ya. se iba moviendo, iba hablando, ¿no? Iba corrigiendo, de repente, te lanzaba otra pelota, así, cosas como esa, ¿no? Entonces chapó una pelota más y entonces él
continuó la práctica, esto con lo otro, y de repente por ahí el pato que se descuida y ¡pum! Se la pasa y le dice 1-1, empate. Ya. Sí, ¿Ah, de sí? verdad, sí. Y eso quedó como una anécdota bonita también. Cuando se trataba de hablar del Boy del 84, se hablaba mucho por eso te digo, de la familiaridad que teníamos como plantel, ¿no? Y que la parte técnica, que en este caso era el profesor Marcos Calderón, el profesor Joao Forero, Joao Forero, ¿no? era buena, ¿no? Agregado a ello, el médico que era el doctor Espejo, que era Espejo, pues ¿no? el médico de nosotros y que siempre también ayudó y colaboró mucho. A pesar de tener muy poco tiempo, porque el profe Marcos solo dirigió el año 84, ¿no? Claro. Por ejemplo, el doctor Espejo tomó una gran amistad con el profe Marcos, que Marco inclusive cuando el profe Marcos fallece. vuelve a Ah, Alianza, vuelve, claro. siempre era atendido por el doctor Espejo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se formó una amistad muy, muy buena, muy grande, muy fuerte, y de verdad que son algunas de las cosas lindas que te deja esto, ¿no? El título del Boy fue en el Nacional, ¿no es cierto? El título del Boy fue en el Nacional. ¿Qué recuerda de ese partido? Yo me acuerdo, yo ¿Ante empiezo Huaral o CNI? ante Guaral. Huaral, Yo ¿no? me acuerdo de la siguiente manera, o sea, nosotros fuimos a jugar a Arequipa contra Melgar, Ya, y con un empate estábamos perfectos y estábamos empatando el partido, ya, ¿no? Pero en la parte final del compromiso, Melgar nos hace un gol y nos gana 1-0. correcto. Y eso hace de que al final CNI, Que también estaba que peleando por el también estaba título. peleando el título, no se iguale en el marcador, o en el puntaje, Ya, ¿no? Para llegar al último partido. Lógicamente nosotros jugábamos en Lima contra Guaral ya. y CNI jugaba con ADT, En Tarma, creo que era en Tarma. claro. Y resulta pues de que nosotros ganamos a Guaral, ADT que era dirigido por Diego Aburto, que muchos decían, ese es compadre de Marco y que Claro, porque seguramente lo ese ha es del ayudado Boys. y ese es del Boys, Claro. entonces no va a permitir que el CNI le gane. La cosa que ellos empataron, nosotros ganamos y conseguimos el título, ¿no? Después de El, bastante tiempo. no, claro. Pitazo Ya. final con quién te abrazas, ¿recuerdas? La verdad que no me acuerdo mucho, pero lo que más me acuerdo es la vuelta La que la dimos vuelta olímpica, claro. Sí, hay foto. todos abrazados, y lo que de alguna manera también, o sea, la gente que estuvo cerca de nosotros, el hincha, eh, agarró y empezó a cantar el Vamos Boys y canciones que tienen que ver con el Callao. Y entonces nos fueron esperando, nosotros salimos del Estadio Nacional y empezamos a salir, pues, ¿no? Normal, como cualquier. Y la gente ahí a tu alrededor, y empezaron a irse que a la Plaza San Martín, de la Plaza San Martín a la Plaza 2 de Mayo, y que de la Plaza 2 de Mayo seguíamos avanzando por la Avenida Colonial. Caminando Nos fuimos caminando hasta el local del club, hasta la calle hasta Teatro. la calle Teatro. Eso también Histórico, fue ¿ah? histórico, de verdad que sí. ¿Y Para qué la gente que hicieron? seguramente ha estado en ese momento, Se debe seguramente acordar. se debe acordar ¿Y qué mucho. hicieron ahí? ¿Una pequeña ceremonia? Sí, la gente ¿Festejaron? ahí, la gente feliz, contenta, ¿no? Por el campeonato, después de muchos años, el Boy campeona nuevamente, y que esto que el otro. Entonces, eso también creo yo, marcó un poco mi carrera, porque sabíamos nosotros siempre de que Boys no era un plantel muy rico de repente en el tema económico, pero ese año formamos un plantel rico, futbolísticamente hablando, y la mejor demostración fue el resultado que se consiguió al final, ¿no? ¿Cuánto de premio le dieron? Nada, Imagínate, ¿no? sí. Sí, como yo te comenté alguna vez ahí, nosotros Sí, nos reunieron para un almuerzo, sí. ¿no? En reconocimiento de lo obtenido. Y sí, lógicamente que nosotros pensábamos de que ahí iba a haber pues algún Un premio, premio. ¿no? Por el título. Sin embargo, eso no sucedió, y lógicamente que nosotros nos quedamos de alguna manera sorprendidos, porque sabíamos que siempre el equipo que consigue un No, título tiene que ser recompensado, ¿no? imagínate A pesar de que es un trabajo, pero claro. recompensado. Entonces, Imagínate lo que hubiera sido hoy, ¿no?
Sí, no, hoy en día no, eso realmente no se No, hubiera no, dado. Yo creo que no, en este momento no se hubiera permitido no se eso. hubiera permitido. Así es. Aparte el festejo, hay redes sociales, o Sí, sea, sí, todo lo que no, hubiera. exacto, sí. No, Claro, porque seguramente eso hubiera motivado de repente que alguno lo publique de forma en vivo, si claro. tuviéramos ahora, Todo hubiera sido un ¿no? Y de escándalo que no había repente, premio, claro, ¿no? ¿cómo es posible que de repente a los propios hinchas, ¿no? Se hubieran acercado y cosas como esas, ¿no? El Pato Cabañas, ¿qué tal? Era muy jovencito, ¿no? Era muy chico, hizo un muy buen torneo, fue una de las manijas que nosotros teníamos, que nosotros decíamos que la mitad de la cancha fue lo importante en Claro, ese año. ese trío fue Y teníamos una importantísimo. delantera, de verdad que era, bueno, el Choco Torre, que era el centro delantero, no era el veloz, pero Exacto. teníamos a Víctor Hurtado y teníamos Víctor a Johnny Hurtado, Johnny Watson, Watson, que ¿no? eran una banda, eran, de Claro. verdad que sí. Y atrás estabas tú, la Nana Mendoza, el Mi compadre Finadito César Espino, mi compadre César y y Puntriano. Félix Puntriano. Y en el arco estaba Darío, pues, ¿no? Darío Darío Herrera, Chacal sí. Herrera. Y ¿Cuántos? bueno, teníamos compañeros que alternaban, ¿no? Que llámese Camote El Vázquez, Trotamundos. Victorino Vicente, Augusto Augusto Palacio, el Trotamundo, Palacios, el ¿no? Puma El Matías. Puma Matías que lo hemos Claro, entrevistado, por ¿verdad? supuesto. ¿No? Claro, todos Claro, ellos han participado también de esa campaña. Carlos Izuki, claro. ¿no? Todos ellos han participado de esa campaña. Y algunos otros chicos juveniles que tenía el plantel, porque tú sabes que Boys siempre ha sido un equipo De que le cantera. daba siempre la oportunidad a la gente joven, Claro. ¿no? Teníamos el problema económico, no teníamos jugadores para el próximo año, pero teníamos estos juveniles que sabían que se iban a matar por el club. Y siempre pasó eso. Gritaba Calderón bastante, como alguna vez en Alianza, en la U, en la selección. O ya Yo estaba un Yo poco. creo que ya el profe ya llegó a Boys de alguna manera algo cansado, porque este trajín es duro, de Claro. verdad que sí, este trajín es duro. Y nosotros lo encontramos ya un poco más mesurado, un poco más tranquilo, ¿no? Yo tengo como anécdota, por ejemplo, el profe llegó al Boys y se acordó de un tema justo de mi compadre César, ¿no? ¿Espino? César Espino en un partido Boys Alianza, el profe estaba en Alianza, Ya. pero que el profe no se había olvidado. Ah, Y mira. entonces cuando llegó, el profe se lo hizo acordar a César y César la verdad que no sabía dónde meterse, ¿no? Y tampoco cómo salir Que hubo una de esa... discusión. No, una discusión, simplemente agarró y le mencionó, ¿no? No, había existido una discusión, digo, en un Sí, o partido sea, lo anterior. que pasa es que creo que Boys había hecho gol, o Ya, Boys le había ganado a la Alianza, ya. y Lo lógicamente festejó en su cara. César pasó por delante del profe Ah, ya. y ya, pues, ¿no? O sea, que el Boys de repente besó la Claro. camiseta, una cosa así, Y ¿no? aclararon en ese momento. Y en ese momento, por ejemplo, bueno, pero después le tocó al profe llegar a Boys, mi compadre estaba en Boys, y Claro. lógicamente que, bueno, él se lo mencionó, pues, ¿no? Pero ya todo eso hoy en día es anecdótico, ¿no? Son cosas que son parte de la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Y que lógicamente que el hecho de verlos gozado, ya ahora sí lo tomamos más como anécdota que en ese momento de repente no, Claro. ¿ok? Luego, Pedro, llegas a la U. Sí. Campeonas 8-7 y 90. Ujú. ¿Qué tal los títulos? Yo llego a la U el año 86, Ya, estaba el profesor Marcos Calderón correcto, como claro. técnico, venía de haber sido campeón, esto me parece la U, Y y el 8-5, claro. claro, y el 8-6 me toca participar, inclusive jugamos Copa Libertadores, Con el nos tocó Bolívar. con Bolívar y Wisterman, creo. Wisterman, Sí. Wisterman. Y ahí, Wisterman. No nos fue bien, la verdad que no nos fue bien, ¿no? Pero en lo que significaba la participación de nosotros, fue creciendo. ya, El club siempre apuntó a ser primero, como hasta ahora, ¿no? Esto es uno de los clubes grandes que tiene nuestro fútbol y que, como ellos decían, o sus directivos siempre decían, y la Barra también, la U siempre tiene que pelear el campeonato. No puede dejar de participar en las finales de cada campeonato. Entonces nosotros sabíamos de lo que significa esa camiseta, ¿no? Y el año 87
que nos va bien con Claro, Juan Carlos Oblitas. Oblitas, que fue el técnico de ese equipo, ¿no? Y que, bueno, en base a una campaña bastante regular, nos permitió pues llegar a ser campeones, ¿no? ¿El 90 con quién campeonas? ¿Con qué El 90 técnico? campeonamos con el Gato Cuellar. Ah, con Fernando el Con Gato Fernando, Cuellar. exacto, sí. Mira, Nosotros veníamos de una campaña no muy buena, ¿no? Sin embargo, pujando, arañando y todo, llegamos a la liguilla y en la liguilla lo primero que hicieron los compañeros fue juntarnos, ¿no? Conversar y decir, bueno, la campaña no ha sido buena, pero hemos llegado a la liguilla tiene que ser diferente y para que sea diferente tenemos que ser primeros. Y para ser diferente, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un sacrificio. Entonces, vamos a pedir que la directiva nos concentre en los 15 días que duraba pues, el torneo, ¿no? La liguilla. Entonces, hablamos con el profe, con Fernando, y Fernando también estaba de acuerdo. Entonces, se lo hicimos saber al directivo y el directivo dijo, bueno, está bien, denos un día para poder buscar una concentración. Y nosotros le dijimos, no, nosotros no queremos ir a ningún hotel, nosotros queremos estar, y ahí apareció la trinchera. en el Lolo En Fernández. el Lolo nos fuimos a Ah, nosotros nos mira, vamos a la trinchera, dijo el gato. el Gato Cuellar. Sí, y la trinchera era el Estadio Lolo Fernández. Ahí nos Ah, concentramos mira. las 2 semanas sin salir hasta conseguir el título que conseguimos el año 90. ¿Con cuál título te quedas? Me quedo más con ese porque fue más luchado, El del 90. el del 90. El del 87 teníamos de verdad que un muy buen equipo, hicimos una campaña muy regular, de verdad que muy pareja Claro. y como que de repente la gente decía, no, la U va a ser el campeón porque es un equipo más regular, una cosa así. Sin embargo, el año 90 no, hemos bregado duro, hemos luchado duro y en la parte final, porque te lo permitía también el campeonato, en la liguilla fue que nosotros realmente recuperamos, ¿no? Y arrasamos para salir campeones. ¿Con quién te sentiste mejor en la saga en la U? Bueno, yo he jugado en la U, he tenido de compañero a Samuel Eugenio. empecé con Freddy, con Ternero, que terminó dejando el club, Claro. con Samuel Eugenio, con Javier Con Chirinos, Javier Chirinos también también, claro. hemos hecho pareja. Después, ya en la parte final también de estar en la U, jugué con Cáceda. A ver, después, sí, son los zagueros que nosotros hemos tenido como compañeros, ¿no? ¿Con quién te sentías Después mejor, digamos? lógicamente, apareció, por ejemplo, Cedrés, que Claro, fue campeón, él es campeón del año 90, claro. ¿no? El Conejo, pues, un uruguayo jugaba muy a la uruguaya, ¿no? Metiendo mucho, corriendo mucho, sacrificando algunas cosas que sabía que él no era de lo mejor en eso, pero sin embargo intentaba. Y de verdad que nosotros esa campaña, por ejemplo, también, yo creo que fue el tema del compañerismo, de la unión de grupo, de entenderte que para poder conseguir algo hay que sufrir haciendo o dejando de hacer algunas cosas. Yo creo que eso también es algo que yo destaqué y que al final nos permitió alcanzar el campeonato. Antes de llegar a tu última etapa en Melgar, en el fútbol peruano, siempre se habla de lo correcto que fuiste en la saga donde te tocó jugar. Creo que solamente una vez te expulsaron, una o dos veces, no sé. ¿Cuántas veces te expulsaron, Pedro? Bueno, fue una vez jugando un partido Melgar-San Agustín. O sea, estabas jugando con Yo Melgar. estaba jugando por O Melgar. sea, en Boys en la U nunca te expulsaron. No. Ya. Y lo que pasa es de que, por ejemplo, fue un poco anecdótico al final porque yo salgo expulsado por evitar un gol con la mano. Se había modificado Ah, o el sea, no fue por reglamento. un No, foul. no, 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 ¿De no, no, ahí? no. Lo que pasa es que yo termino metiéndome en el arco, en Ya. la raya del arco, y el jugador de Y, San Agustín la coloca a un costado, y arriba, tú y yo la... me aviento como arquero, Claro. cosa que también me tocó pasar en la selección con el profe Asca, porque de Ya. alguna manera también tenía ciertos conocimientos. Ya. Siempre también intenté participar en el arco porque me gustaba. Y
hice la del arquero, pues, ¿no? O sea, evité el Claro. gol, pero el doctor Tejada, que era el árbitro de aquel Alberto partido, Tejada, te sí, expulsó. entonces me dijo, Pedro, con mucha pena, ¿no? Esto me tuvo que mostrar al doctor, le digo, no se preocupe. Yo sé, se modificó el reglamento, así que no se preocupe, caballero. Yo salgo, me voy por el túnel, Claro, los ¿no? camarines Hacia los antiguos. camerinos, ¿Y ahí? y encuentro a la gente de la U calentando, porque la U jugaba del partido. Ah, iba a jugar de fondo. Iba a jugar de fondo. ¿Y? Y el primero en encontrarme fue César Chávez Riva, Claro, que había sido tu compañero en la U. que había sido compañero. ¿Y qué te conmigo. dice? Y me dice, Pedro, ¿ya terminó el partido? No, le digo. ¿Y qué ha pasado? Me han expulsado. ¿Qué te van a haber expulsado? Me dice. No No creía. creía. No, sí, le digo. ¿Pero qué ha pasado? ¿A quién te ha...? No, le explico, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Esto, he evitado el gol con la mano y bueno, ya pues teníamos que salir nomás de la cancha, le digo. Ah, muchas amigos, no te puedo creer, sí, le digo. Increíble, ¿no? Increíble, decían, sí. Pedrito, ¿quién fue el delantero que más trabajo te dio? Y bueno, han habido muchos, ¿ah? De verdad que siempre, o sea, yo decía, el hecho de que tú eh, desde un comienzo, desde muy chico, no sintieras mucho el tema de jugar de defensa y de repente que te coloquen ahí, seguramente voy a sufrir mucho en esta posición. Ya. Y había delanteros pues de buen nivel, ¿no? Que me acuerdo mucho de Luces, por El ejemplo. Torito Me acuerdo Luces. de Franco, que jugaba Franco Navarro. Franco Navarro. Aunque con Franco siempre creo que hemos salido mejor parados. Ah, mira. Pero Franco siempre ha sido un delantero muy complicado, ¿no? Porque ha sido un delantero muy luchador. Mejoró muchísimo también cuando se fue a la Argentina. Argentina, claro, Independiente. Y de verdad que le hizo mucho bien para lo que significó dentro de nuestro fútbol. Después, bueno, hemos tenido la suerte de jugar pues contra selecciones de Brasil Claro, complicadísimas. claro. Tuvimos un pequeño conflicto con Caselli, el chileno. El chileno Y Caselli, en un partido Carlito amistoso, Caselli. y en un Ah, en partido amistoso encima. Y en partido amistoso. Muy cargoso, ¿no? ¿No? Los uruguayos que iban muy bien al juego aéreo, por ejemplo, ¿no? Situaciones como esa. O sea, por eso yo digo, siempre algo te deja, cada partido algo te deja. Y si tienes que enfrentar a determinados jugadores, no todos son del mismo corte, ¿no? Claro. O sea, tienen cortes diferentes y lógicamente que por eso tú vas aprendiendo distintas formas de marcar a determinados jugadores para poder salir airoso, ¿no? ¿Con qué técnico te quedas? Y yo menciono a todos los técnicos. ¿Ya? O sea, han tenido mucho que ver dentro de mi carrera, ¿no? Empezando desde el técnico que nosotros tuvimos a los 14 años, que era un moreno alto, de buena presencia, que supusimos nosotros que debió haber jugado fútbol, ¿no? Desde él hasta el último técnico que nosotros hemos tenido, que fue el Gato Cuellar, pues, ¿no? Claro. Ahora, Melgar fue tu último equipo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tal con Melgar? Bien, ¿Te faltó el título o más? me faltó el título. Creo que pudimos haber conseguido algo, o por lo menos un subtítulo. El año 92 tuvimos Gran campaña. una campaña muy buena, como te digo, con un inicio que creo que ahí estuvo el tema por el cual Melgar no pudo haber conseguido mejores cosas. Y de verdad que muy satisfecho de esa campaña. Una campaña buena. Le ganan golean a Cristal, ¿no? Goleamos a Cristal. 6-0 o 6-1. 6-0. En Arequipa. En Arequipa. Tremendo Así es. partido, ¿no? Tremendo partido, de verdad. Ese es creo que, salvo el título de Juan el 2015, me parece, con Melgar, Ya. yo creo que lo que más recuerda a la gente en Arequipa es justamente ese 6-0. Y ese gol de Torrealba. Y el famoso gol de Torrealba, que se agacha como si estuviera jugando una pichanga del barrio. Claro. ¿no? Me tocó a mí hacer el primer gol. Ah, ¿hiciste el primer gol? El primer ¿De gol, cabeza? De Ok. cabeza, Ya. de cabeza, exacto. A Cristal yo le he anotado 2 veces. Ya. Una a Pañolón, Quesada, y la otra a Valerio, que en paz descanse también, Julio. Ya. En un partido donde prácticamente nos arrinconó Cristal, y las pocas veces que nosotros hemos salido por ahí
alguna pelota parada, y en una pelota parada nosotros le ganamos el partido, ¿no? Una pelota que tiran al segundo palo, paso por encima de los dos zagueros que Cristal tenía y que eran muy grandes, y cabeceo al palo opuesto de Valerio para hacerle el gol, ¿no? Tú eres del Callao, ¿no es cierto? Yo soy del Callao. ¿Boys, la U o Melgar? Ahora vives en Arequipa. Ahora vivo en Arequipa, sí, de Y, verdad. y con la U campeonaste 2 veces. Sí. No, yo digo, para mí me resulta Complicado. complicado elegir. ¿Por qué? Porque en los tres equipos me fue bien. Y de verdad que de los tres guardo grandes recuerdos, realmente grandes recuerdos. Y de repente uno puede decir, no, pero el chalaco tiene que ser hincha del Boys. Pero una de las ilusiones que siempre tiene un joven es llegar a un equipo grande, ¿no? Llegar a la U y llegar a una selección, porque eso te permite llegar a una selección. Yo llegué a una selección mayor jugando en Boys, En Boys, el ¿no? 83. Y ser titular. Claro. Entonces, yo creo que el esfuerzo que nosotros hicimos, la forma de cómo nos desenvolvimos, tuvo un premio, ¿no? Entonces, por eso yo siempre me acuerdo, y como yo digo, estando en Boys, estuve en la selección, El estando en la U 83, también, también, y estando 87, en Melgar 85. también me tocó. Claro. Si bien es cierto, pocas semanas o poco tiempo, Con Popoy, pero 92. pero me tocó también, ¿no? Entonces, por eso creo yo que escogimos bien, Claro, ¿no? claro. Como ya hemos entrevistado hace unas semanas, Pedro Requena jugó en la Copa América el 83 titular, arrancó en la eliminatoria del 85, luego se lesiona, Copa América 87 en Argentina enfrentando a Maradona, Copa América 89 y eliminatorias con el brasileño José Macía Pepe para Italia 90, y luego Popoy lo llama a algunos partidos o algunas semanas para ese proceso del 92. Es decir, la blanquirroja siempre de todas maneras ahí está, ¿no es cierto? Sí. Intacto. Yo tengo como anécdota lo siguiente, por ejemplo, hasta antes de lo que significaba mi participación en Melgar. Ya. Porque, por ejemplo, el primer equipo que mencioné anteriormente, en mi entrevista anterior, mi primer equipo, el José Galvez de Carmen de la Legua, Ya. tenía pues la franja. La franja. La franja. Claro. Yo llego al año siguiente a jugar en un equipo que era Nuevo Callao, rosado. Ya. La camiseta de ese equipo o el uniforme de ese equipo era rosado. Tipo Boys. Tipo Boys. Y después de ello voy al Boys, Ya. ¿no? Y en el Boys voy a la selección. O sea, sigue lo rosado con la franja. La franja. ¿No? Claro. Hasta que llego a la U, lógicamente. Crema. Cambiamos a la crema, pero se mantuvo la franja, ¿no? Claro, y estando en Melgar, selección. Estando en Melgar, vuelvo a tener la posibilidad de la franja, pero ya cambio el rosado y el crema por rojinegro. Por la rojinegra. Así Sí. es. Pedrito, un gusto hablar sobre tu trayectoria, un jugador correcto, un jugador campeón con el Boys. Imagínense, fue el capitán del último título del Sport Boys el año 84. Y luego se dio el gusto de jugar por la U, un grande también del Perú, donde campeón en el 87 y 90. Y se retira con el histórico equipo de Arequipa, el FBC Melgar. Jugó en la selección, y hemos hablado con él, en los años 80, titular, indiscutible. Pedro Requena, muy agradecido y siempre lo mejor para ti. Sé que vives en Arequipa y bueno, estuvimos en esta entrevista, viniste acá al Callao por el velorio de tu mamita, que en paz descanse. Gracias, Pedrito. No, a ti te agradezco enormemente esta opción de poder manifestarle al público hincha del fútbol, ¿no? Lo que significó nuestra carrera. Muchas gracias.